Esta es la mañana en el continente americano. Cuando atardece en Europa y cae la noche en Asia. Así despierta el continente americano y transcurre el día y la noche en el resto del mundo. La mañana. Empezamos el recorrido informativo en Estados Unidos. Ya nuestros periodistas de NTN 24 en Miami, Nueva York y Washington tienen la agenda informativa de lo que es noticia a esa hora en la Unión Americana. Empezamos con el presidente Trump, que se ha mostrado victorioso ante su primer meeting en Michigan, tras conocerse los resultados de este informe final del fiscal especial Robert Mueller. El ejecutivo aseguró que Mueller no encontró colusión ni obstrucción a la justicia. Emiliana Molina desarrolla el tema desde Washington. Adelante, Emiliana. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Pues en frente de decenas de sus seguidores, el ejecutivo estadounidense aprovechó esta plataforma para celebrar los resultados de la investigación del fiscal especial Robert Mueller, asegurando que había sido completamente exonerado. Sin embargo, recordemos que estas declaraciones pues son erróneas, porque si bien el informe del fiscal especial Robert Mueller no encontró pruebas suficientes o no encontró que la campaña presidencial del ejecutivo colaboró con Rusia para ganar las presidenciales, tampoco encontró suficientes pruebas para asegurar que el ejecutivo no había intentado obstruir la justicia. Y después de 3 años de mentiras, de difamación y de calumnias, el engaño ruso finalmente está muerto. El espejismo de la confabulación ha terminado. El consejero especial completó su informe y encontró ninguna colusión y ninguna obstrucción. Les podría haber dicho que 2 años y medio se fueron fácilmente. Una exoneración total, una reivindicación completa. Saben, es interesante, Robert Mueller fue un dios para los demócratas, fue un dios para ellos, pero hasta ahora ha dicho que no hay colusión. Ya no les gusta tanto. El Ejecutivo aprovechó la tarima para asegurar que después de estos 22 meses de investigaciones, el pueblo estadounidense ha sufrido suficiente y continuó criticando a los demócratas que pretenden continuar con este tipo de investigaciones. Mucha gente resultó gravemente herida por esta falsedad, pero más importante aún, nuestro país resultó herido. Nuestro país resultó herido. Y ahora están en respiración artificial, justo ahora. Están recibiendo resucitación boca a boca. Adam Schiff. Él tiene el cuello más diminuto que yo jamás haya visto. No es un gran tirador. Pero vi que dijo, bueno, no sabemos, quizá todavía hay algo de colusión rusa. Enfermo. Esta es gente enferma. Y deben haber responsabilidades, porque todos son mentiras. Y saben que son mentiras, ellos lo saben. Sí que lo saben. Y cabe mencionar que en las próximas 2 semanas el mandatario estadounidense se reunirá desde la Casa Blanca con su homólogo Moon Jae-in. Esta reunión ocurre mientras las conversaciones con Corea del Norte están completamente paralizadas después de la cumbre en Hanoi en febrero, donde Donald Trump se fue sin cerrar un acuerdo con Kim Jong-un. Recordemos que según declaraciones de la Casa Blanca, Kim Jong-un le pidió a Estados Unidos levantar todas las sanciones a cambio de desmantelar un centro de investigaciones nuclear. Peticiones que según la administración de Donald Trump son insuficientes.
Esta es toda la información que tenemos desde Washington. Emiliana Molina, regreso al Centro Internacional de Noticias. Gracias, Emiliana, por tu reporte. Cuán pausado ese discurso del presidente Trump. Hablamos ahora de organizaciones terroristas como Estado Islámico y Al-Qaeda, que conservan fuentes sólidas de financiación para sus actos criminales a nivel mundial. Así al menos lo ha denunciado el Consejo de Seguridad de la ONU, que en las últimas horas ha adoptado una resolución con el objetivo de reducir los recursos disponibles para estos actos terroristas. La noticia con Alejandro Rincón desde Nueva York. Alejandro, un buen día. Hola, feliz viernes para todos. Los 15 integrantes del Consejo de Seguridad, es decir, por unanimidad, dieron su respaldo a este proyecto de resolución sobre financiación de grupos terroristas a nivel global. El ente rector de Naciones Unidas, a través de este texto, hace un llamado a todos los gobiernos integrantes del organismo internacional para que contribuyan no solo a identificar, sino también a neutralizar las vías empleadas por estas organizaciones criminales para todos sus actos de ataque. Por ejemplo, pide esa resolución a los gobiernos del mundo que se neutralicen las formas empleadas por estas organizaciones, entre ellas la extorsión, el secuestro e incluso el tráfico de estupefacientes. Durante esa fase de votación y de discusión del proyecto de resolución llegaron unos importantes llamados de atención a la comunidad internacional relacionados con la siguiente realidad. Las principales redes terroristas a nivel global, es decir, Estado Islámico y Al-Qaeda, todavía están vivas. Un importante llamado de atención que surgió en los siguientes términos. Vea. Debemos reconocer que los riesgos de financiación para el terrorismo van más allá de los sectores bancario y financiero. Los estados tienen que identificar todos los sectores, incluyendo los no financieros como el de la construcción, tráfico de drogas y otros, que estén siendo explotados para estos propósitos. Sería el error más grande creer que el terrorismo ha sido conquistado una vez sus avances territoriales han sido destruidos. Al-Qaeda y Estado Islámico, aun cuando sean reducidos, no desaparecen. Por el contrario, se adaptan. Hemos podido perseguirlos de sus territorios, pero una vez más son redes clandestinas. Esa declaración del ministro de Relaciones Exteriores de Francia, país que actualmente tiene la presidencia junto con Alemania del Consejo de Seguridad, hace eco con una noticia que recientemente ha generado polémica a nivel global. La declaración del presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, de que Estado Islámico ya está completamente derrotado. Sin embargo, como ustedes lo ven allí, la mayoría de la comunidad internacional toma distancia una vez más de la política exterior de la Casa Blanca, asegurando que la lucha contra las organizaciones terroristas a nivel internacional todavía está lejos de terminar. Toda la información que tenemos para ustedes por ahora. Continúen con más en el Centro Internacional de Noticias. Alejandro, gracias por tu reporte. Nos vamos de parque ahora. Ojalá, muy pronto. Disney va a eliminar a partir del 1 de mayo las áreas para fumadores en sus parques temáticos, tanto en California como en Florida. Las áreas para los fumadores van a estar disponibles fuera de las instalaciones o en algunas partes de los hoteles. La noticia la amplía Paola Serna. Paola. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Pues bien, así lo ha dado a conocer la compañía Disney, que ha dicho que a partir del 1 de mayo se removerán los lugares que hasta ahora tenían designados los fumadores. Es decir, comenzará a hacerse efectiva la prohibición para que las personas que fuman en estos parques pues sigan realizándolo. Esto aplica a los parques de Walt Disney World, los parques también temáticos y deportivos que tiene la compañía tanto en Florida como en California. Ahora, quienes pretendan ir a los parques y sean fumadores, la única opción que van a tener es fumar antes de entrar al parque a las afueras o también en el área de Disney Springs. Es un centro comercial ubicado dentro de Disney World. En todo otro lugar será prohibido y quienes incumplan con esta medida pues pudieran recibir multas e incluso ser removidos de los parques temáticos de Disney. Esta es una buena noticia, ya que las personas pues que no son fumadores y que muchos de ellos llevan a sus hijos menores a pasar las vacaciones en los parques temáticos de Disney, pues podrán asegurarse que están en un ambiente libre de cigarrillo. Esto a partir del 1 de mayo. Es importante que los turistas y las personas que tengan planeado venir y sean fumadores a los parques de Disney pues estén enteradas con anticipación de esta nueva medida que comenzará a regir este año. La información desde Miami, soy Paola Serna. Continúen con más desde nuestros estudios centrales. Muy buenos días. Pedro Díaz, estudiante de medicina en Venezuela y uno de los protagonistas de esta actividad
que se ha vuelto viral y admirable además, nos acompaña a esta hora en la mañana. Alfredo, a pesar de los problemas de comunicación que existen en Venezuela, ha hecho hasta lo imposible para que podamos tener este contacto en video y poder dialogar sobre esta iniciativa. Gracias, Alfredo, por estar aquí en la mañana. Bienvenido a la mañana de NTN 24. Buenos días, ¿cómo están? Súper agradecidos por la invitación a esta entrevista, de verdad. No, gracias a ti. ¿Cómo es la situación? ¿Cómo podrías describirnos la que existe en los hospitales en Venezuela? Lo que se conoce es la falta de medicinas, de luz, de insumos y de esperanza en general. Bueno, primero que todo, yo soy estudiante de medicina. Igual me la paso todos los días en el hospital. Yo veo clases en el hospital, a guardias en el hospital. Y sé cómo es la situación en el hospital. Y bueno, es súper deprimente, no hay agua, hay luz, pero igual, las habitaciones no tienen aire, los pacientes están, si tú tienes ventilador, puedes llevarlo, ok, pero, o sea, no tienen las condiciones dadas para tú estar ahí 50 días de hospitalización. O sea, no están las condiciones dadas para tú mantener a un paciente como debería ser. Igual que con el agua, tampoco hay en los hospitales, por lo menos aquí en el Hospital Universitario Ruy Páez, no hay. Las pacientes tienen que llevar botellas de agua para sus habitaciones. Y, o sea, no es algo que uno quiere para ellos, pues. Claro, cuéntenos un poco de esta labor. Ustedes deciden vestirse de payasos, ponerse pelucas, empezar a bailar, alegrarles esta situación que viven o que se vive dentro de los hospitales. Sí, nosotros ya veníamos haciendo videos con este profesor en Ciudad Bolívar. Mostramos las localidades de aquí, viendo que en Ciudad Bolívar hay más cosas que ver, porque la gente decía Ciudad Bolívar es un monte, no hay nada, pero no, aquí sí hay cosas bellas que conocer, y nosotros queríamos mediante nuestro video que las otras personas lo conocieran e igual alegrarlos, porque lo hacíamos con humor. Teníamos la idea de ir al hospital, porque nosotros somos estudiantes de medicina, el profesor, él trabaja en el banco de sangre, él es licenciado en bioanálisis, y es profesor aparte de la UDO. Entonces nosotros dijimos, bueno, vamos al hospital y vamos también a hacer esto que hacemos afuera, hacerlo adentro del hospital. Y nos llegó esta idea y lo hicimos, pues, nos lo planteamos y fuimos. Nunca pensamos que se iba a ser tan viral, de verdad, nosotros echándole el cuento a los pacientes, que ellos nos decían, miren, ¿para cuándo suben el video? Nosotros, tranquilos, que eso va a estar en todo el mundo. O sea, lo decíamos de manera de gracia, pero de verdad nunca pensábamos que iba a llegar a tanto. Alfredo, comentemos lo que está pasando ahora, esta nueva ola de apagones que han vivido los venezolanos. De hecho, pues hace que no tengamos nitidez en el video porque las comunicaciones están por los suelos. En Venezuela, ¿cómo hacen en los hospitales cuando muchos de ellos no cuentan con una planta eléctrica? Cuando hay estos apagones que duran a veces 4 días o más. Bueno, nosotros más que todo aquí no se está haciendo ya electivas, son pocas las electivas que se están haciendo. Nosotros, igual que las emergencias, igual son pocas las emergencias que se pueden atender porque igual no tienen los insumos. La única forma es que ese paciente traiga todo al momento. El paciente con la emergencia, tenemos que nosotros pedirle al paciente todo lo necesario para ser operado. Imagínense cómo un paciente que viene de una emergencia, que no tiene nada en ese momento, llega llega de una manera que no espera que le vayan a pedir todo en el hospital, porque tú lo que te imaginas es que yo voy a llegar al hospital y me van a atender de inmediato. Y no, eso no pasa aquí porque no hay los recursos para todos esos pacientes. Y bueno, en cuanto a la luz, no es tanto aquí, por lo menos en Ciudad Bolívar, porque por lo menos este hospital sí tiene planta eléctrica, aunque solamente para cuidados intensivos, cuidados coronarios. Si es emergencia y esas cosas, no.
igual que las habitaciones. Aquí por lo menos yo vivo frente al hospital y tú ves el hospital oscuro, totalmente oscuro, menos cuidados intensivos, cuidados coronarios, eso no. Alfredo, antes de concluir esta entrevista, comprobado, que nos lo diga, si es que lo han comprobado, cuán beneficioso es para un enfermo subirles el estado de ánimo en un momento de dolor por su enfermedad y también por la escasez, lo que existe alrededor. Bueno, estos pacientes están todo el día acostados, sin redes sociales, sin televisión, sin nada. Entonces imagínense a una persona que está todo el día acostada, sin una persona que esté viendo videos o algo así, que es prácticamente lo que uno hace, estar encerrado en esa habitación. Y llegamos nosotros con este humor, con esta alegría que que transmitimos a ellos. O sea, es sumamente impactante cómo tú ves que esa persona sonreír, que se ha pasado tanto tiempo así deprimido por la misma situación tan precaria que está en esa habitación, en ese hospital, y que otra persona llegue y te haga sonreír y que te vea alegre y que te haga reaccionar, que baile contigo, que hable, que vamos a jugar, y todas esas cosas de verdad. Nosotros queremos llevar no solamente a las personas de aquí de Ciudad Bolívar, sino a todos lados, y que esto se multiplique de verdad. Vamos a agradecer a Alfredo Díaz, ha estado con nosotros, estudiante de medicina en Venezuela, uno de los protagonistas de esta actividad que se ha vuelto viral, realizada en un hospital para levantar el ánimo a los pacientes. Gracias, un buen día. Gracias a ustedes, de verdad, de parte de mi persona y de mis compañeros Guillermo Díaz y Aymael Gómez también. Gracias. Vamos a continuar con la mañana hablando de esta privativa de libertad dictada para Roberto Marrero. El jefe del despacho del presidente interino Juan Guaidó va a permanecer detenido. Luego de 8 días de haber sido aprehendido, el juez a cargo del caso ha dado 45 días para concluir esta investigación por los delitos que se le imputan. En Caracas está Oliver Fernández con el reporte. Oliver, un buen viernes para ti. Un buen viernes para ti también, Ruth, y para nuestros televidentes. Así es, deberá permanecer 45 días detenidos mientras la defensa prepara lo que será esta apelación y el Ministerio Público la acusación. Y ahí se sabrá si lo llevarán a juicio o no. Es la decisión de la juez Carol Padilla. Por otra parte, Luis Páez, quien es el chofer de Roberto Marrero, sí pudo salir en libertad, pero con medida cautelar, medida de presentación cada 8 días. Y también fue imputado presuntamente por ser cómplice de conspiración. A la salida de lo que fue esta audiencia, el abogado Joel García y también su hermano Reinaldo Marrero de alguna manera reaccionaron a esta decisión de la juez Carol Padilla. Vamos a escucharlo. Roberto Marrero va a quedar privado de su libertad. Ahora hay que esperar los 45 días que la ley le concede al Ministerio Público y a la defensa para que el Ministerio Público argumente o haga las investigaciones y la defensa coadyuve en la investigación para desvirtuar esas presunciones que el Ministerio Público tiene ahora. Se consuma la patraña de este régimen. Le dictan la privativa libertad a mi hermano, unos delitos que están muy lejos de ser ciertos. Me quiero concentrar en las palabras que dijo Roberto a Juan, que había que seguir luchando. Yo les he dicho varias veces que se equivocaron de familia, que se equivocaron de hombre, que se equivocaron de partido y se equivocaron de país. En este país definitivamente se perdió el miedo se cambió de bando, el miedo está del lado de ellos. Esto solamente tipifica que ellos son unos cobardes que no pueden hacer las cosas por ellos mismos. Ruth, también Juan Planchar, presunto financista,
Así lo ha acusado también la juez Carol Padilla, también quedó detenido durante estos 45 días y se sabrá entonces si también irá a juicio. Por otra parte, se espera que el día de hoy la Cruz Roja Internacional ofrezca una rueda de prensa. Se ha dicho o se ha especulado que pudiera anunciar incluso la entrada de la ayuda humanitaria en Venezuela. Es la información que nosotros podemos aportar a esta hora desde Caracas. Volvemos contigo a la mañana de NTN 24. Oliver, muchas gracias por ese reporte. El madurismo, valiéndose de la Contraloría, ha inhabilitado por 15 años a Juan Guaidó para postulación a cargo público. Acusan al presidente interino de falsificar y ocultar información financiera. Guaidó respondió que la decisión es falsa. Ha desconocido al Contralor, quien fue designado por la constituyente madurista. Del acoso judicial, el régimen pasó al administrativo. El madurismo se valió de la Contraloría para inhabilitar por 15 años a Juan Guaidó para ejercer cargos públicos. El argumento, un presunto ocultamiento y falsificación de información financiera. Ha usurpado funciones públicas y cometido acciones con gobiernos extranjeros que han perjudicado al pueblo de Venezuela, al patrimonio público, creando un daño a la paz social, a la estabilidad democrática y al orden constitucional. El dedo acusador del madurismo puso la mira en la gira latinoamericana que adelantó Guaidó a finales de febrero. Considerando que el artículo 149 de nuestra Carta Magna prohíbe a todos los funcionarios públicos aceptar cargos, honores o recompensas de gobiernos extranjeros, entre las que se incluye los beneficios logísticos y económicos con la finalidad de efectuar visitas a otros países, lo cual ha sido violentado por el diputado Juan Gerardo Antonio Guaidó, hecho público y notorio. Una decisión que fue desconocida por el presidente interino. Ustedes no se van a confundir, el pueblo venezolano no se va a confundir con una falsa inhabilitación, con el cuento de que viajé por el mundo. Sí viajé por el mundo y sí me reciben, por cierto, a diferencia de ustedes. Guaidó incluso puso en tela de juicio la legitimidad del Contralor, quien fue designado por la constituyente. No es Contralor, no lo es. No existe una constituyente, no existe una inhabilitación. Lo que existe es un pueblo determinado a recuperar su libertad. El Parlamento Nacional legítimo es el único que puede designar un Contralor, el único. Entre tanto, el Departamento de Estado reaccionó con una frase simple y contundente. Eso es falso y eso es ridículo. Este no es el único proceso que el régimen sigue contra el presidente encargado. Semanas atrás, la Fiscalía había anunciado una investigación contra Guaidó, a quien señalan de estar detrás de un presunto ataque al sistema eléctrico del país. Inicia en Cartagena, Colombia, la reunión de medio año de la Sociedad Interamericana de Prensa, que tiene como comité anfitrión a RCN Televisión, NTN 24, RCN Radio y al diario La República. NTN 24 en el sitio de la noticia, hablándonos un poco sobre esta trascendental reunión y la agenda a desarrollarse, a nuestro enviado especial Andrés Gil. Andrés, un buen día. Buenos días, ya estamos listos en esta cobertura especial de NTN 24 y Noticias RCN con motivo de la reunión de medio año de la Sociedad Interamericana de Prensa, que en cuestión de minutos empezará aquí en la ciudad de Cartagena. Estamos en el auditorio donde se realizarán las sesiones plenarias y durante meses nos hemos preparado para atender a los 350 delegados que llegan de los medios de comunicación de todo el continente y ya hoy, por supuesto, que estamos listos. Observen ustedes algo del escenario en los minutos previos a la instalación, a la inauguración de esta reunión de la Sociedad Interamericana de Prensa, que será a las 9 de la mañana, hora colombiana, y que iniciará con un panel llamado Venezuela sin chavismo, una nueva oportunidad para el hemisferio. En este panel intervendrá el secretario general de la OEA, Luis Almagro, intervendrá también José Miguel Vivanco de Human Rights Watch, intervendrá Miguel Enrique Otero, director del diario El Nacional de Caracas, diario que hace poco tuvo que cerrar su circulación en impreso porque se quedó sin papel, se quedó sin insumo por cuenta de la presión que tiene el régimen de Maduro sobre los medios de comunicación privados y libres allí en Venezuela, y también intervendrá Cristian Kruger, que es el director de Migración Colombia. La moderadora será Claudia Gurizati, directora de NTN 24 y de Noticias RCN, y la presentación de ese panel será de María Elvira Domínguez, presidenta de la Sociedad Interamericana
Interamericana de Prensa. Ya nos llegó por acá un ejemplar del diario La República, es un diario colombiano que hace parte de los medios anfitriones de esta cumbre. Las noticias del día en materia económica: el dólar en bancos es 200 pesos más caro que el callejero. Esto se refiere, por supuesto, al precio del dólar en Colombia. Habla de Hidroituango, habla de bancos, habla de hotelería, en fin. La República, NTN 24. Noticias RCN y RCN Diario, RCN Radio, somos los medios anfitriones. Hablamos con María Elvira Domínguez, la presidenta de la CIP. La reunión de la Sociedad Interamericana de Prensa, que sesiona a partir de hoy en Cartagena, pondrá uno de sus puntos de interés en países como Venezuela y Nicaragua, que por la ruptura democrática que padecen, registran graves alternativas contra la libertad de expresión. De modo que vamos a hablar sobre esas libertades y cómo se han cercenado, y los ataques a la libertad de prensa, y cómo esas democracias, entre comillas, pues han acabado con esas libertades. La CIP también abordará asuntos de la actualidad del quehacer periodístico, elementos fundamentales para el sostenimiento de la democracia. Con estas reuniones lo que hacemos es visibilizar aún más y llevar a la comunidad internacional y a los organismos internacionales nuestra preocupación y nuestro rechazo profundo, ¿no?, a estos regímenes que atentan y que acaban con la libertad de prensa. Desde hoy, por 3 días, en 12 paneles académicos, la CIP recibirá temas diversos como las mujeres en el periodismo deportivo, el impacto de la noticia falsa y los medios digitales y lucha contra el terrorismo. En el programa de la noche, nuestra directora Claudia Gurizati entrevistó a José Miguel Vivanco de Human Rights Watch, quien será uno de los panelistas en el primer panel que empezará aquí a las 9 de la mañana, hora colombiana. Hablaron, por supuesto, de la situación de actualidad, de la crisis, de la ruptura democrática en Venezuela. Sí. Han pasado meses, hubo, digamos, un momento de mucha euforia, de creer que ya con todos estos reconocimientos de la comunidad internacional, 60 países, a Juan Guaidó, ya la transición iba a ser más rápida. Él está para efectos de organizar unas elecciones y es el siguiente paso que debe suceder, pero mientras Nicolás Maduro siga teniendo el control y el uso de la fuerza y el uso de los recursos públicos, ¿hay forma de un cambio? Naciones Unidas y especialmente el secretario general Guterres hasta ahora se ha lavado las manos en el caso de Venezuela, y es hora que Guterres, el secretario general de Naciones Unidas, tome este asunto con mayor seriedad y tome el liderazgo que requiere esta crisis para, con el apoyo de los Estados miembros de Naciones Unidas, pueda incrementarse la presión sobre ese régimen. Yo espero que a pesar de ese informe verbal que ella entregó hace una semana, el régimen de Maduro se sienta obligado a permitir su visita al país, pero una visita que no puede ser protocolar, no puede ser una visita como una especie de jefe de Estado que va de alfombra roja en alfombra roja. Ella tiene que estar en condiciones de ir a Venezuela, reunirse y entrevistarse con los presos políticos, reunirse con la sociedad civil, con la oposición, con los militares presos en Ramo Verde, muchos de ellos víctimas de torturas salvajes, incluso hasta sus familiares. Es decir, ella tiene que ir a los hospitales, tiene que poder circular en el país, en Venezuela, con total libertad, sin mayores controles. Ya ahora con la decisión del Contralor de inhabilitarlo por 15 años, obviamente los países que reconocen a Juan Guaidó dicen que esa es una decisión que no reconocen de un gobierno ilegítimo, pero ya empieza también Maduro como a tratar de medir la reacción de la comunidad internacional en la medida que se le acerca con el daño al presidente interino Juan Guaidó. Sí, yo creo que lo que está haciendo Maduro es normal, es lo que hace una dictadura, es medirle el aceite a la comunidad internacional para ver, digamos, qué reacciones genera eso, intimidar a Guaidó. Esta medida tomada por el Contralor realmente es una payasada, es un disparate, que intente invalidar sin ningún tipo de fundamentos una autoridad que no tiene ninguna legitimidad, al presidente de la Asamblea y al líder de la oposición, y además a alguien reconocido como el jefe de Estado interino de Venezuela. Pero evidentemente que lo que está haciendo el régimen es mostrando dientes, y como no pueden ir todavía derechamente por Guaidó, entonces están buscando la manera de cercarlo y de mostrarle a la comunidad internacional y también a los venezolanos, por supuesto, que aún tienen capacidad de represión.
Y en este escenario que, como les decíamos, ya está listo para recibir a los invitados, pues habrá un acto muy importante, un acto de reparación hoy aquí en la ciudad de Cartagena, en Colombia. El Estado colombiano, condenado por la Corte Interamericana de Derechos Humanos por el asesinato del periodista Nelson Carvajal, rendirá homenaje, hará reconocimiento a sus familiares, 16, 18 familiares de Nelson Carvajal, que fue asesinado en el año 1998 en el sur del país. Llegarán a este lugar para recibir ese acto de reparación y de reconocimiento por parte de funcionarios del Estado colombiano con motivo de ese doloroso crimen que ocurrió hace más de 20 años aquí en Colombia. Aquí está el perfil de Nelson Carvajal. Hoy, durante la reunión de medio año de la Sociedad Interamericana de Prensa, SIP, será reparada la familia del periodista Nelson Carvajal. El acto obedece a una orden de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. En medio de la ceremonia se deberá hacer referencia a las garantías judiciales, integridad personal y de protección de los familiares. Nelson Carvajal fue asesinado el 16 de abril de 1998 en Pitalito, Huila. Era docente y director de una escuela. Se desempeñaba como periodista radial. Se dio a conocer por investigar y denunciar actos de corrupción en la administración pública. La reunión de medio año de la Sociedad Interamericana de Prensa se adelantará del 29 al 31 de marzo en Cartagena. Noticias RCN, RCN Radio, NTN 24 y el diario La República son los medios anfitriones del evento. Como les decíamos, a las 9 de la mañana estará el primer panel. Luego, sobre las 10 de la mañana, el presidente de Colombia, Iván Duque, llegará hasta este lugar para participar en el acto formal de instalación de la reunión de la Sociedad Interamericana de Prensa. Y en horas de la tarde tendremos mucha más agenda académica. Hablaremos acerca de medios digitales, de nuevas tecnologías, de innovación y de las posibilidades que tienen los medios tradicionales para poder incursionar mucho más en esos medios digitales y presentar nuevas propuestas a sus televidentes, a sus usuarios, a sus suscriptores. Mantendremos, por supuesto, esta cobertura de NTN 24 y de Noticias RCN de la ciudad de Cartagena. Los invitamos nuevamente para que a partir de las 9 de la mañana se conecten a través de nuestras plataformas digitales y puedan seguir la transmisión de lo que aquí ocurra en directo. Sigan ustedes. Muy buenos días. Un buen día, Andrés. Gracias por tu reporte. Desde Cartagena, Colombia, en España, abogados venezolanos han reaccionado ante la decisión de la Contraloría de Venezuela de inhabilitar a Juan Guaidó por 15 años. Estos juristas aseguran que esta acción del madurismo tiene como objetivo silenciar al presidente interino. Marcelo Moncayo nos reporta desde Madrid. Marcelo. Hola, ¿qué tal? Un cordial saludo para todos ustedes en la mañana, amigos televidentes. Desde la capital española, dos abogados venezolanos de expertos en derecho constitucional aseguraron que la inhabilitación anunciada por la Contraloría de Venezuela en contra del presidente interino de ese país, Juan Guaidó, no tiene ningún tipo de sustento jurídico. Esto porque esa sanción nace de una autoridad que también es usurpadora de su cargo. Para estos dos abogados, el objetivo verdadero del chavismo es silenciar a Juan Guaidó y también sería el de desviar la atención principalmente de la comunidad internacional de los verdaderos problemas que aquejan a Venezuela. Uno de ellos, los cortes de luz. Bueno, eso es inexistente. Primero debemos recordar que el dirigente político del PSUV, que es Elvis Amoroso, no puede ser Contralor General de la República porque no ha sido designado por la Asamblea Nacional, cuyo nombramiento es exigido por la Constitución. Esto quiere decir que él constitucionalmente no es el Contralor. En segundo lugar, estamos hablando de una dictadura que está usurpando funciones. Esto quiere decir que todos los actos administrativos que devengan de estas autoridades usurpadas son nulos de toda nulidad, son írritos e inexistentes. Por tanto, para todas las fuerzas democráticas venezolanas, esa supuesta inhabilitación no es otra cosa más que otro de los ejemplos de la judicialización de la política en Venezuela. El objetivo es silenciar a Juan Guaidó, el objetivo es no apresarlo porque sabe que la comunidad internacional le ha dado amenazas muy claras, inequívocas, que si se atreven a meter preso a Juan Guaidó va a haber una respuesta suficientemente contundente, como le han dicho que están todas las cartas sobre la mesa. Entonces lo que hacen es evadir, diluir su responsabilidad frente a lo que es el sacar del juego a Juan Guaidó y usar a la Contraloría General de la República como un instrumento de persecución política y de linchamiento político para este nuevo liderazgo que está abriendo las puertas de la democracia. Lo único que está haciendo el chavismo es tratar de imponer la agenda política y la agenda mediática haciendo estas patadas de ahogado. Tiene un gran conflicto que es el tema de la falla eléctrica nacional, que cada 3 días se le va la luz.
nosotros estamos imponiendo en la comunidad internacional y también dentro de Venezuela la agenda del cambio político. Y por eso se está impulsando desde la Asamblea Nacional la Operación Libertad. Lo único que está intentando el chavismo con estas patadas de ahogado es intentar cambiar la agenda y que la gente empiece a hablar de temas que todo el mundo sabe que son mentiras. Así como también es mentira los cargos que se le colocan a Roberto Marrero, el director del despacho, donde lo han acusado de ser parte de un complot para asesinar al presidente usurpador Nicolás Maduro. Pues todos sabemos que esos son inventos y siempre van a seguir haciendo lo mismo, inventar cosas para cambiar la agenda. Amigos televidentes de la mañana, y aquí en Madrid también distintos representantes de la comunidad de venezolanos saldrán a las calles este próximo 6 de abril en el marco del operativo Libertad. Este es el informe para la mañana, Marcelo Moncayo, NTN 24, Madrid. El Papa Francisco va a endurecer las penas y las leyes para prevenir y combatir los delitos de abusos de menores cometidos por miembros de la Iglesia Católica. Entre estas medidas se incluye la ampliación de las prescripciones de los delitos a 20 años o la obligación de denunciar si se conoce algún caso. El Papa Francisco quiere dar ejemplo, ha dicho, sobre el comportamiento que deben seguir las conferencias episcopales en todo el mundo para eliminar los abusos por parte del clero. Con estas nuevas normas se introduce la obligación de denunciar los abusos a las autoridades competentes y cooperar con ellos en actividades de prevención y cumplimiento de la ley. Primer día de luto nacional en Guatemala. Empiezan las honras fúnebres de las 18 víctimas mortales del atropello masivo en Solalá. Las familias despiden a varios miembros de una comunidad indígena que fueron arrollados por un camión cuando intentaban auxiliar a un hombre que había corrido la misma suerte minutos antes. Entre tanto, las autoridades avanzan con las investigaciones para hallar al responsable de esta tragedia. En las últimas horas fue detenido un hombre de 28 años, quien fue señalado por los testigos de conducir el camión que transitaba sin luces y que tras el incidente emprendió la huida. El presidente de Estados Unidos ha celebrado su primer acto político después de la publicación del informe Mueller sobre la presunta injerencia rusa en las elecciones del 2016. Desde el estado de Michigan llamó a sus oponentes políticos perdedores, ha celebrado que la investigación llegara a su fin. El domingo, el fiscal general William Barr ha publicado un resumen del informe de más de 300 páginas. Según el mandatario, la investigación no ha establecido que los miembros de su campaña conspiraron con Rusia durante la elección. Mucha gente resultó gravemente herida por esta estafa, pero lo que es más importante, nuestro país resultó herido y están usando respiradores artificiales en este momento. Están recibiendo reanimación boca a boca y tienen que haber responsabilidades porque todo es mentira y ellos saben que es mentira. Ellos lo saben. Venezuela más incomunicada. La aerolínea American Airlines ha suspendido indefinidamente sus vuelos entre Estados Unidos y Venezuela. La compañía ya había interrumpido de forma temporal los vuelos desde el pasado 15 de marzo alegando motivos de seguridad. Esta medida se hizo efectiva desde la publicación del comunicado. En Venezuela regresa paulatinamente el servicio de electricidad en las zonas afectadas por el segundo apagón del mes, que completó 4 días. El régimen de Nicolás Maduro ha mantenido la suspensión de clases. 21 de los 23 estados del país se vieron afectados por la falta de suministro eléctrico. El madurismo acusa a la oposición de sabotaje, mientras el gobierno interino de Juan Guaidó denuncia la falta de mantenimiento. El presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, cambia su discurso. Ya no habla de conmemorar el golpe de Estado del 31 de marzo del 1964, sino de rememorarlo. La decisión del ultraconservador ha desatado una fuerte polémica. La Fiscalía afirmó incluso que esos hechos constituyen una ruptura violenta y antidemocrática del orden constitucional. Bolsonaro insiste en negar la dictadura que surgió del golpe hace 55 años. Según un informe de una Comisión de la Verdad publicada en el 2014, los regímenes militares en Brasil dejaron 434 muertos y desaparecidos entre 1964 y 1985. 2 semanas se cumplen del tiroteo en la mezquita en Nueva Zelanda. Miles de personas se han congregado para conmemorar con un servicio religioso a las 50 víctimas mortales de este ataque. A la ceremonia asistió la primera ministra de Nueva Zelanda, Jacinta Ardern, representantes de gobiernos de todo el mundo también, con canciones alusivas a la paz. Los residentes de la región
aseguran que no están dispuestos a vivir bajo el miedo y el odio. El texto de la salida de Reino Unido de la Unión Europea presenta un examen más en el Parlamento británico. A esta hora en Londres avanza la votación del Brexit. La primera ministra Theresa May había ofrecido su dimisión a cambio de que el acuerdo que alcanzó su gobierno con Bruselas fuera aprobado. Si le dan luz verde, la fecha del retiro del bloque europeo se daría a partir del 22 de mayo. La situación humanitaria se complica en Mozambique. Las autoridades han confirmado que ya son 139 los casos de cólera en el país tras el paso del devastador ciclón Idai. El brote de esta enfermedad fue registrado con apenas 5 casos. Sin embargo, el agua estancada, contaminada y la comida en mal estado ha generado que la enfermedad se propague en menos de 24 horas. Los damnificados por el ciclón esperan alimentos y medicamentos. La directora Agnès Varda ha fallecido este viernes a los 90 años. La mítica realizadora francesa había presentado hace poco más de un mes en Berlinale su último trabajo. En el festival alemán había anunciado que se retiraba del cine para centrarse en las instalaciones artísticas. La directora había luchado en los últimos años contra un cáncer. Una vez más, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, amenaza con cerrar la frontera sur. El mandatario ha vuelto a arremeter contra México por la nueva caravana de migrantes que se dirige hacia la Unión Americana. La advertencia del líder republicano se conoce un día después de que el jefe de la patrulla fronteriza de Estados Unidos admitiera que no se dan abasto ante la masiva llegada de migrantes centroamericanos. Trump acusó a México de no estar haciendo absolutamente nada para ayudar a detener este flujo de indocumentados. Así, hacinados en un improvisado refugio cercado con vallas y alambre de púas, permanecen cientos de migrantes bajo el puente internacional Santa Fe. A las madres, a las familias y a los niños se les trata muy mal. Y la retórica que se está difundiendo sobre estas familias es completamente falsa y es inhumana. En el grupo hay mujeres menores de edad y niños en brazos. Esto está creando un embotellamiento y una crisis hasta cierto punto. La patrulla fronteriza está a punto de empezar a soltar gente a nuestras comunidades precisamente porque no se puede. En línea con la retórica del presidente de Estados Unidos y ante la falta de recursos, la Guardia Fronteriza advirtió que han llegado a un punto de quiebre en El Paso, Texas, el segundo corredor con más cruces ilegales en la frontera sur. El lunes y martes comenzamos el día con más de 12.000 migrantes bajo nuestra custodia. El miércoles en la mañana ese número era de 13.400. A fines de marzo el número de detenciones en la zona podría llegar a 100.000, la mayor cifra mensual en una década. Mientras tanto, una nueva caravana de migrantes de Centroamérica y Cuba inició esta semana su recorrido hacia la frontera con Estados Unidos. El presidente Donald Trump recriminó con dureza a México por no detenerlos. México no está haciendo nada para ayudar a detener el flujo de inmigrantes ilegales a nuestro país. Todo es habladuría y no hay acción. En su conferencia de prensa matutina, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, evitó, como en ocasiones anteriores, polemizar con su vecino del norte. No queremos de ninguna manera confrontarnos con el gobierno de Estados Unidos. Vamos a mantener una relación muy respetuosa con el gobierno de Estados Unidos y con el presidente Donald Trump. En su jalón de orejas, Trump también reprochó a los gobiernos de Honduras, Guatemala y El Salvador, mientras su administración ha desviado $1.000 millones del Pentágono para la construcción de 57 millas de muro fronterizo. Y viene la madre de las caravanas, serán alrededor de 20.000 centroamericanos. México prepara una serie de medidas para evitar el paso de este grupo de migrantes que planea salir de Honduras. Vamos a saludar con este tema a Brenda Stefan, especialista en temas internacionales, exministra de la Embajada de México en Estados Unidos. Gracias por estar con nosotros. Bienvenida a la mañana. Ruth, un gusto estar en tu programa. Gracias por aceptar esta entrevista. Ya en diciembre, el presidente Trump amenazó con cortar la asistencia extranjera en los países de Centroamérica. Ayer ha responsabilizado directamente a México. Salió el presidente López Obrador entre, por decirlo de alguna manera, con paños tibios, en una locución bastante pausada, sin tener mucha secuencia a lo que decía.
que respeta la decisión, lo que piense Trump. ¿Qué implicaciones, quiero preguntarle a usted, tiene este anuncio, esta amenaza de cierre de frontera, que no solo derivaría en evitar que personas, migrantes indocumentados, entren a Estados Unidos? Sí, Ruth, es una amenaza que no es la primera vez que México escucha. Desde diciembre el presidente Trump ha venido amenazando con el posible cierre de la frontera sur. Algo que suena a todas luces ilógico cuando pensamos que hay 1 millón de cruces legales de personas cada día en la frontera entre México y Estados Unidos. Es la frontera con mayor número de cruces legales en todo el mundo. Pero no solo eso, Ruth, esta amenaza viene ayer, justo un día después de la reunión que llevan a cabo la secretaria Nielsen, la secretaria de Seguridad Interna de Estados Unidos, y la secretaria Olga Sánchez Cordero, la secretaria de Gobernación del Gobierno de México. En esta reunión, lo que se hizo patente a través de los comunicados y de las entrevistas que dieron ambas secretarias después de ella, es que Estados Unidos hace énfasis en que tiene el mayor número de cruces de indocumentados en los últimos 12 años. Solamente en el mes de febrero habrían detenido 76,000 personas. Es importante, Ruth, insistir en que la inmensa mayoría de estas personas provienen de los países que se conocen como el Triángulo Norte. Es decir, no se trata de mexicanos, sino de transmigración que pasa por territorio mexicano para llegar al territorio estadounidense. No solamente eso, no solamente no son mexicanos, sino que el perfil del migrante es diferente del que era en los últimos años. No se trata de hombres solos que van en busca de trabajo, sino de familias completas que van con mujeres, con niños, con mujeres embarazadas, que están buscando mejores condiciones de vida ante la situación complicada que se vive en estos 3 países. De manera que lo que se vive hoy, Ruth, es una crisis con toques humanitarios. Se trata de una crisis muy diferente a lo que habíamos visto entre la frontera de México y Estados Unidos, y debiera, acercarse, debiera tratarse de una manera mucho más completa, con un componente de política social, con un componente de apoyo a las comunidades de origen, y no nada más desde una manera policíaca tratando de cerrar la frontera, porque eso no va a solucionar el problema, Ruth. De hecho, lo que podría pasar es que se incremente el número de las personas que están varadas, en la zona fronteriza de México-Estados Unidos, con todos los riesgos que ello implica para la seguridad de la frontera, y esto, desde luego, con implicaciones para ambos países. La patrulla fronteriza ha dado un reporte de que ha detenido 3.700 migrantes en un día. No son cifras menores. A principios de esta semana, el Pentágono anunció su decisión de desviar $1.000 millones para levantar este muro de 90 kilómetros de barrera limítrofe. Pasarán los años, se seguirá hablando de cierres, de frontera, de muros, pero ¿cuál es la solución real que implica a Estados Unidos y a los países de Centroamérica y a México también para el tema migración? El muro en su mayoría, en los lugares donde ya puede existir, existe. Y la solución no es la construcción de tal muro. Me parece que la solución pasa por un proyecto de desarrollo que implique a las comunidades de origen. Cuando pensamos, por ejemplo, en el caso de la Unión Europea y la migración que viene de los países árabes, particularmente de Siria, pues vemos un esquema de cooperación con Turquía. Turquía, que hace esa bisagra, es ese país de transmigración que podría un poco equivaler al caso mexicano, y la Unión Europea hace un acuerdo de cooperación con Turquía, donde no solamente hay transferencia de tecnología e información, sino incluso de recursos, y también hay un paquete que busca el desarrollo de las comunidades de origen y la estabilidad para evitar las causas de raíz. De nada sirve que llenemos de policías la frontera, como te decía,
si no se atacan las causas de raíz en el Triángulo Norte. México ha ofrecido por su cuenta dar visas de trabajo en la zona sur-suroeste, y no solo eso, ha ofrecido, tras la reunión de la secretaria Nielsen y la secretaria Sánchez Cordero, hacer un fortalecimiento, digamos, migratorio de controles en lo que se conoce como el Istmo de Tehuantepec. El Istmo de Tehuantepec, si uno ve el mapa de México, es la parte más angosta de nuestro país, son 200 kilómetros versus 1.200 que tenemos en la frontera sur y más de 3.000 en la frontera norte. Es cierto que la frontera sur de México es extremadamente porosa, cuando uno va prácticamente no hay controles migratorios. Sin embargo, esta semana el gobierno de México ofrece fortalecer los controles migratorios en el Istmo de Tehuantepec y dar un programa de visas de trabajo en el sur de México, sur-sudeste, para que estas personas puedan encontrar oportunidades de trabajo. Sin embargo, lo que preocupa es que este elemento que realmente deviene de una crisis migratoria se utilice por Donald Trump como un elemento de campaña. Claro, eso es lo que argumentan muchos de sus opositores. Vamos a agradecer, Brenda, Estefan. Que unas semanas antes de la campaña, de la elección intermedia, de su reelección, esté volviendo a pegarle a México como piñata política con este tema. Brenda Estefan, gracias por estar con nosotros. Ella es especialista en temas internacionales, exministra de la Embajada de México en Estados Unidos. Gracias por estar con nosotros aquí en la mañana. Un gusto, Ruth, que tengan un buen día. Igualmente, corte. Vamos a agradecer a Manuel y a todos ustedes por su sintonía con el programa La Mañana de NTN 24.